La gente suele afirmar que el amor puede conquistarlo todo, pero a veces el amor mismo alberga los secretos más oscuros. Esta es la historia de Santiago, de 42 años, y Renley Forza, cuyo romance fue celebrado como un Romeo y Julieta moderno. Santiago, un hombre ciego, y Renley, heredero de una vasta fortuna, cautivaron al mundo con su apasionada historia de amor hace 2 décadas. Santiago lo arriesgó todo para salvar a Renley de un incendio devastador en su desinteresado acto de heroísmo. Perdió la vista para que Renley se convirtiera en su caballero de brillante armadura y se casaron en una boda de cuento de hadas que los medios aclamaron como el final perfecto. Pero a medida que el tiempo se desgastaba, la fachada de cuento de hadas comenzó a desmoronarse. Santiago no podía prever que el guardaespaldas personal de su propio sobrino, Cameron, de 28 años, sería la clave para desentrañar su vida ideal. Cameron, quien siempre había sido leal y devoto, estaba descubriendo lentamente una inquietante tregua sobre la pareja a medida que comenzaban los secretos. Para emerger, pintaron una imagen más oscura de su relación. Santiago, una vez venerado por su heroísmo, se vio cada vez más consumido por los celos y la sospecha, impulsado por el intenso vínculo entre Renley y Cameron. Mientras tanto, Renley, atrapada entre su pasado y su presente, luchaba por mantener la fachada de una vida perfecta mientras ocultaba sus propios resentimientos y arrepentimientos ocultos. La antaño celebrada historia de amor ahora se tambaleaba al borde del colapso, mientras las revelaciones de Cameron amenazaban con exponer las grietas bajo su glamurosa superficie. El matrimonio de cuento de hadas que todos admiraban se estaba deshaciendo, revelando una red de traición, celos y desilusión que nadie podría haber anticipado en su afán por preservar su imagen. Santiago y Renley se vieron obligados a confrontar la dura realidad de su relación, lidiando con el amor que una vez los había definido, pero que ahora parecía estar separándolos a pesar de haber perdido la vista. Habían construido una vida de plenitud y éxito, impulsada por el apoyo inquebrantable de su esposa y un negocio próspero. Sin embargo, con el tiempo, Santiago comenzó a sentir una creciente distancia con Renley. La calidez y el afecto que una vez definieron su relación se habían enfriado, reemplazados por su creciente preocupación por Cameron, el sobrino de Santiago y guardaespaldas personal de Renley. Cameron, un joven sorprendentemente guapo y fuerte, se suponía que debía ser un protector, pero las crecientes sospechas de Santiago lo llevaron a una conexión más profunda entre ambos. Renley y Cameron pasaban tiempo juntos con frecuencia, disfrutando de compras, días de spa y sesiones de sauna. Cada salida dejaba a Santiago sintiéndose cada vez más abandonado y acosado por los celos, pero se sentía impotente para actuar. Un día, Santiago regresó a casa y se encontró con una casa llena de sonidos inquietantes que emanaban del dormitorio. Los inconfundibles gemidos de intimidad lo golpearon como un golpe físico. Con los puños apretados, estuvo a punto de irrumpir, pero se detuvo, esforzándose por escuchar la conversación interna. A través de la puerta, oyó la voz de Cameron, cargada de culpa. «Lo siento, Renley. Nunca quise hacerle daño». La voz de Renai, aunque tranquilizadora, tenía un matiz de desesperación. «Los bienes de Santiago están a mi nombre. No puedo dejarlo sin arriesgarlo todo, pero no puedo vivir así para siempre. Espérame, Cameron. Un día reclamaré lo que es mío y podremos estar juntos abiertamente». La revelación golpeó a Santiago como un trueno. Su rabia se encendió y abrió la puerta de golpe, enfrentándose a Cameron y Renley con una furia que lo consumió. «Te di todo, te saqué de la nada y así es como me pagas. Una aventura con mi esposa». Cameron y Renley se congelaron. La conmoción y el miedo se reflejaban en sus rostros. Los ojos de Santiago, aunque ciegos, parecían arder con un odio intenso. «Nunca te concederé el divorcio. Quedarás atrapado en este infierno conmigo y tú nunca reclamarás ni un solo bien». La habitación crujió. Con la tensión que flotaba en el aire mientras el ultimátum de Santiago dejaba en el aire, la vida glamurosa que habían construido juntos se hizo añicos, reemplazada por una amarga confrontación que amenazaba con destruir todo lo que alguna vez apreciaron. El ambiente estaba cargado de tensión tras la explosiva confrontación de Santiago. Cameron, lidiando con la culpa y el remordimiento, sabía que ya no podía quedarse en casa de Santiago. Antes de irse, desplegó una carta de disculpas para su tío. Un último gesto de arrepentimiento cuando Cameron entró en la habitación de Santiago para dejar la carta. Sus ojos se posaron en un diario oculto, guardado en un cajón. Impulsado por una mezcla de curiosidad y temor, comenzó a leer. Las revelaciones del diario lo dejaron atónito, incrédulo. El diario narraba la obsesión de Santiago con Renley, que se remontaba a sus días universitarios. Santiago había albergado sentimientos secretos por ella, pero ella nunca lo había notado. El diario reveló una verdad escalofriante. Santiago había orquestado el incendio en la casa de Renley,
planeando convertirse en su héroe, ganarse su gratitud y finalmente, su mano en matrimonio. El rescate, cuidadosamente planificado, no fue un golpe del destino, sino un plan meticulosamente elaborado para manipular a Renly y lograr su dependencia. La sorpresa de Cameron se convirtió en horror al comprender el alcance de la manipulación de Santiago. El hombre al que había respetado era un maestro del engaño. Su historia de amor, una fachada construida sobre calculada crueldad impulsada por una oleada de indignación. Cameron corrió a la habitación de Renai. El diario, aferrado en su mano, irrumpió en su habitación. Cameron relató los horribles detalles del engaño de Santiago. El rostro de Renai palideció al absorber la gravedad de la revelación. Su rabia se encendió, consumiéndola con un ardiente deseo de justicia. «Esto debe ser expuesto», declaró con voz temblorosa de furia. «El mundo necesita saber la verdad. El engaño de Santiago no puede quedar impune». Con determinación, Renly se preparó para llevar la historia a la prensa. Sabía que exponer la traición de Santiago era la única manera de recuperar su vida. El romance, una vez idealizado, se había derrumbado en una red de manipulación y traición. Renly estaba decidida a revelar la oscura realidad tras su fachada de cuento de hadas a medida que se desarrollaba el escándalo. La imagen cuidadosamente elaborada de Santiago se hizo añicos bajo el peso de la verdad. La revelación de Renly al mundo no fue solo una búsqueda de redención personal, sino un intento desesperado por confrontar las mentiras que la habían atrapado durante tanto tiempo. Renly y Cameron se acurrucaron en una intensa discusión, planeando exponer el engaño de Santiago. La puerta se abrió de golpe. Santiago se quedó en el umbral. Su expresión era una mezcla de furia fría y satisfacción petulante. «¿Crees que puedes escapar de mí? Renly, nunca te liberarás de mí». La voz de Santiago estaba impregnada de un filo siniestro. Renly se mantuvo firme, sus ojos fijos en los de Santiago con determinación. «Revelaré todo lo que has hecho. Santiago, ya no te tengo miedo». Justo cuando terminó de hablar, Cameron se movió para atacar a Santiago por detrás, pero Santiago, anticipándose al ataque, giró con sorprendente agilidad, agarrando el brazo de Cameron con una tenaza. Se burló, la burla evidente en su tono. «¿Pensabas que estaba realmente ciego? Todo era una actuación, una estratagema para hacer que Renly se sintiera en deuda y se casara conmigo. Es solo un juego y soy yo quien mueve los hilos». Renly y Cameron permanecieron en silencio, atónitos, lidiando con la horrible verdad de las manipulaciones de Santiago. La comprensión los golpeó con una fuerza aplastante mientras la habitación se sumía en el caos. Santiago y Cameron se enfrentaron en una lucha brutal. Su lucha fue una batalla física cruda, alimentada por la rabia y la desesperación. Renly, paralizada por el miedo, al principio vio un pesado jefe sobre la mesa. Con un arrebato de determinación, lo agarró y lo blandió con todas sus fuerzas, golpeando a Santiago en la cabeza. Cayó al suelo inconsciente por el golpe. Las consecuencias fueron rápidas y dramáticas. Santiago fue arrestado acusado de incendio provocado e intento de asesinato. Su fachada cuidadosamente construida de héroe trágico fue desmantelada, exponiendo la oscura realidad de su engaño. El matrimonio, una vez celebrado, entre Santiago y Renly, terminó en un juicio escandaloso, capturando la mórbida fascinación del público. Renly, ahora libre de la tiranía de Santiago, usó los medios para contar su historia, revelando la magnitud de su sufrimiento por la traición de Santiago. La revelación de su vida con Santiago se convirtió en sensación. Una historia con moraleja, el amor se convirtió en manipulación tras el juicio. Renly y Cameron encontraron consuelo en la mutua compañía. Los dolorosos recuerdos de sus tumultuosas experiencias comenzaron a desvanecerse a medida que abrazaban un nuevo capítulo en sus vidas. Su recién descubierta libertad estuvo marcada por la esperanza en la promesa de un nuevo comienzo, libres de las sombras del engaño y la amargura que una vez definieron sus vidas. Amigos, este es el final de esta increíble historia, esperamos como siempre que haya sido de su agrado. Si les gustó, denos un like, déjenos su valioso comentario, compártanlo en sus redes sociales, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que siempre estén al tanto de nuestros nuevos videos y así no se pierdan ninguna de nuestras historias. Por ahora solo nos queda invitarlos a unirse a la próxima.